En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, inició una conferencia más temprano en Washington. El día de hoy el presidente informa que el canciller Marcelo Ebrard inició una conferencia desde la Embajada Mexicana en Washington para establecer la postura del Gobierno de México a la imposición de aranceles a productos mexicanos que se venden en Estados Unidos. El Gobierno de México está por el libre comercio y la no confrontación. Espera que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el diálogo. Ratifica que se terminó la corrupción tolerada y no hay impunidad, por lo que se pronuncia para que no ocupen su nombre para actos de influyentismo y corrupción. Pide a los taxistas tener confianza en el gobierno de la Ciudad de México y garantiza que siempre serán escuchados en sus demandas y pide que no sean víctimas de la manipulación. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 23 al 29 de mayo. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.89, gasolina premium marca Chevron a 22.86, diésel marca Chevron a 22.14, gas LP en cilindros marca Pagasa a 19.88 por kilogramo, gas LP estacionario marca Genieto a 10.74 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Orsan a 19.12, gasolina premium marca Orsan a 20.49, diésel marca Orsan a 20.90, gas LP en cilindros marca Metropolitano a 16.63 por kilogramo y finalmente gas LP estacionario marca Metropolitano a 9.05 por litro. Fuente CENER, CRE y Profeco. Se presenta la denuncia penal en la Fiscalía General de la República por la localización de software adicional presuntamente por parte del fabricante para que determine la responsabilidad de este delito con el fin de no vender litro mucho menor al usuario final. Este software a distancia modifica la cantidad de combustible que despacha la bomba. Se procederá contra estas prácticas delictivas. Se cumple con el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles y la energía eléctrica. Las gasolinas en el país se venden por Pemex y se atiende puntualmente el precio. Lo que se busca con esta información es que el distribuidor no abuse con ganancias excesivas y empoderar al consumidor. Es posible otorgar a gobiernos municipales concesiones para la venta de gasolinas, pero confía que el mercado autorregule los precios. Donald Trump. Siempre vamos a estar defendiendo a los que por necesidad, por hambre, tienen que emigrar, se ven obligados a emigrar. Los migrantes en Estados Unidos están protegidos y respaldados por el gobierno mexicano. No se enganchará en una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Se considera que se puede llegar a un acuerdo anteponiendo la resolución de controversias, el diálogo, la diplomacia y la política, defendiendo siempre los derechos humanos, que es el principal objetivo de la delegación que encabeza Marcelo Ebrard. Está en proceso el cambio de cónsules y embajadores, que en algunos casos se requiere de la aprobación del Senado. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y los gobernadores de Texas, Nuevo México y California se han manifestado a favor del libre comercio. Se actuará prudentemente defendiendo la importancia de mantener buenas relaciones entre los pueblos y los gobiernos, y se confía en la delegación diplomática que representa a México y espera que se llegue a un buen entendimiento. Y existe ya un plan si se impone este arancel para disminuir las afectaciones que se presenten. Sin importar lo que suceda, México saldrá adelante gracias a los planes de desarrollo que ya están en marcha, que fortalecerán el mercado interno, por ejemplo con el apoyo al campo, la rehabilitación y la construcción de las refinerías en el país. Resultado en elecciones. Sobre las elecciones de ayer, celebro que se hayan llevado a cabo en calma. Celebra en lo general que las elecciones transcurrieron en calma salvo un incidente violento en Puebla y que se hayan realizado sin la intromisión del gobierno federal, lo cual es un hecho inédito. Se garantizó el voto libre y secreto de los ciudadanos. Se transita en el camino de la construcción de una auténtica democracia eliminando la coacción del voto con prácticas ilegales del pasado. Paulino Martínez. Paulino Martínez, un periodista revolucionario. Se develará una placa en la casa en la que vivió el periodista revolucionario Paulino Martínez este viernes 7 de junio, conmemorando el Día Internacional de la Libertad de Expresión, precursor de la lucha contra la dictadura porfirista. Posteriormente estará en Los Cabos en una reunión de alcaldes, gobernadores y presidentes municipales en la zona fronteriza, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Viajes al extranjero. Se va a resolver pronto, voy a hablar con la directora del CONACYT.
Será la directora del CONACYT en base a un criterio adecuado para que se autorice a viajar al extranjero a los científicos que lo requieran. A pesar del cambio de gobierno, continuaban los excesos, por lo que se tomaron estas acciones. No se permitirá el turismo político y será indispensable contar con una verdadera justificación. El dinero del presupuesto es dinero del pueblo y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. También quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Sierra Tarahumara y profesores en las zonas marginadas. El régimen neoliberal también fue defendido por científicos, intelectuales y comunicadores que produjo un gran saqueo, y se padece de una acentuada desigualdad social en donde unos cuantos lo tienen todo, y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Se tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Si van a ir a pasear, ¿qué? Porque son becarios del CONACYT, ¿lo vamos a permitir? Ah, sí, si se justifica. Yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara, que los niños puedan tener maestros, que no solo un maestro atienda 6 grados. Quisiera yo también con toda mi alma, y por eso estamos tomando estas medidas, de que los niños pobres puedan comer antes de ir a la escuela. Entonces, es igualdad. No lo olviden, con el régimen neoliberal defendido por algunos científicos e intelectuales y comunicadores, se produjo una gran corrupción, un gran saqueo, y se padece de una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.